Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la cual prevalece sobre el domingo, del cual tan solo hacemos memoria. La Santa Iglesia Católica tiene dos fiestas litúrgicas para venerar la cruz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Primeramente, la invención de la Santa Cruz el día 3 de mayo, con motivo del milagroso hallazgo de la misma por Santa Elena, madre del emperador Constantino. Y en segundo lugar, la presente fiesta, que se motiva en parte en la recuperación hecha de la Santa Cruz de nuestro Señor, que desdichadamente había caído en manos de los infieles, de los paganos, de los persas en concreto. Les deseamos compartir la narración que hace de este suceso el breviario romano en las lecciones del segundo nocturno de la fiesta de hoy. Pero antes, ¿por qué los católicos veneramos la Santa Cruz? ¿Cuál es el motivo? Los protestantes se rasgan las vestiduras. Eso es idolatría. Gritan contra los católicos. ¿Cómo van a venerar la cruz? Adorar la cruz, como se hace el Viernes Santo, la adoración de la Santa Cruz. Los católicos veneramos la Santa Cruz porque ella quedó santificada con la sangre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Quedó santificada al ser toda rociada por esa sangre divina de nuestro Señor. Por eso el Viernes Santo, como decíamos, adoramos la Santa Cruz. Adoración que va dirigida, como es obvio, a nuestro Señor, a Dios nuestro Señor Jesucristo. No es la cruz en sí, el pedazo de madera o del material que esté hecho, sino que es hacia Dios nuestro Señor que va esa adoración. Y ahora sí, miremos qué nos dice el breviario romano sobre la fiesta de hoy. Dice, a fines del imperio de Focas, estamos hablando del siglo VII, Focas fue emperador del Imperio Romano de Oriente entre 602 y 610. Dice entonces, a fines del imperio de Focas, ocupó Cosroes, rey de los persas, Egipto y África. Cosroes era un pagano, ellos adoraban el sol. Y tomando también Jerusalén, exterminó a miles de cristianos, de católicos, y se llevó a Persia la cruz del Señor, con que Santa Elena había enriquecido el monte Calvario. Lo que decíamos antes, Santa Elena, la fiesta de la invención de la Santa Cruz, milagrosamente encontró la cruz de nuestro Señor, que por un misterioso designio había permanecido oculta durante unos 3 siglos y se había vuelto a colocar en el monte Calvario, donde había muerto nuestro Señor. Y este emperador pagano, cuando fue a Jerusalén, la tomó y mató miles de personas, de católicos, se llevó la cruz a Persia. Sigue diciendo el relato, por eso Heraclio, que sucedió a Focas en el imperio, debilitado por los muchos males y calamidades de la guerra, pedía la paz a Cosroes, la cual, engreído Cosroes por sus victorias, no pudo conseguirla por las inicuas condiciones que éste colocaba, y entre otras, el apostatar de la fe. Decía, paramos la guerra, ¿sí? Apostatan de Cristo y adoran el sol como nosotros. Evidentemente que el emperador Heraclio no accedió a eso, sino que, sigue diciendo el relato, acudió entonces a Dios con ayunos y oraciones, implorando su ayuda en tan apurada situación.
y por inspiración divina reunió un ejército, con el cual atacó al enemigo, derrotando a 3 generales de Corroes con sus huestes. Cuando Corroes, abatido por el peso de estas derrotas, se aprestaba en su huida a atravesar el Tigris, se asoció al trono a su hijo Medarces. Furioso entonces, al verse postergado el hijo mayor, Cirroes, preparó una acechanza a su padre y a su hermano, y no tardó en alcanzarles, les detuvo y los mató. Realmente una barbaridad del mundo pagano. Asesina a su propio hermano y a su propio padre. Cirroes, que se ve que sería el hermano mayor, Corroes asocia al menor, Medarces, este se molesta y los mata. Sigue diciendo el relato, Cirroes, que había matado recién a Corroes y su hermano Medarces, pidió entonces ser reconocido rey por Heraclio, por el emperador, a lo cual accedió éste mediante ciertas condiciones, siendo la primera la restitución de la cruz del Señor. Así pues, la cruz fue recuperada 14 años después de haber caído en poder de los persas. 14 años. Realmente misterioso en la providencia de Dios. 14 años en poder de paganos, la Santa Cruz, con el peligro que eso implicaba. Podría haberla destruido, haberle prendido fuego. Ay, por ahí la tendría al parecer. Y sigue diciendo, y al volver Heraclio a Jerusalén, la llevó sobre sus hombros al cerro donde el mismo Salvador la subiera. Es decir, el emperador, él mismo quiso cargar la cruz de Cristo y subirla al monte Calvario en Jerusalén. Y al querer hacer esto, ocurrió algo prodigioso. Nos sigue diciendo el breviario respecto a ello. Dice, entonces ocurrió un milagro digno de recordar. Iba Heraclio, cargado de oro y pedrerías. Era el emperador, recordemos. Estaría todo muy, según la usanza oriental, oro, pedrerías, muy elegante, llevando la cruz de Cristo. Sigue diciendo el texto, y de súbito sintió una fuerza que le detenía junto a la puerta de acceso al camino del Calvario. Iba llevando la cruz bien y de pronto no podía seguir. Sentía que algo le impedía continuar. Cuanto más se empeñaba, dice el texto, más imposible le era andar, con gran asombro del propio Heraclio y de la multitud. Estaba lleno de gente. Todo el mundo estaba ahí para esa gran ocasión. Habían recuperado la Santa Cruz después de 14 años. Sigue diciendo el texto, están todos asombrados, hasta que Zacarías, obispo de Jerusalén, le dijo, considera, oh emperador, que los arreos triunfales con que llevas la cruz no imitan la pobreza y humildad de Jesucristo. Claro, nuestro Señor cuando llevó la cruz, ensangrentado, pobre, en plena pasión, sufrimientos, y Heraclio todo como un emperador. Entonces dice el texto, se quitó Heraclio sus ricas vestiduras y descalzo y vestido con sencillez, anduvo fácilmente el resto del camino y colocó la cruz en el Calvario, de donde la habían quitado los persas. La exaltación de la Santa Cruz, que ya se celebraba cada año en este día, adquirió desde entonces mayor esplendor, en memoria de haber sido la cruz colocada de nuevo por Heraclio en el lugar donde la levantó por vez primera el Salvador. Y acaba la lección del breviario, y es interesante notar que dice que esta fiesta ya se celebraba, ya existía, aparte de la invención, la fiesta de la exaltación en esta misma fecha, 14 de septiembre,
pero con motivo de recuperarla de los persas, le dio mucho más esplendor a la fiesta. Entonces, como decíamos, hasta allí el relato, el breviario, y una enseñanza que podemos sacar de este hecho histórico es el siguiente: la necesidad que tenemos en nuestras tribulaciones y grandes pruebas de recurrir a Dios por medio de la oración y la penitencia. Efectivamente, escuchamos cómo el emperador Heraclio, hallándose en una situación, humanamente hablado, desesperada, estaba sumamente debilitado por tanta derrota, y su enemigo, Cosroes, rey de los persas, no tenía intención de pactar la paz, sino de aniquilarlo totalmente y conquistar el imperio. Y en ese difícil trance recurrió a la oración y al ayuno para impetrar el auxilio divino. Y fue escuchado, pues dice el breviario que por inspiración divina reunió un ejército y fue contra Cosroes y venció a 3 de sus generales, lo cual llevó a un cambio total de las cosas, al punto que Cosroes tuvo que huir, y lo que recién narrábamos, que fue hasta asesinado por su hijo, y así acabó de mal. Por lo cual, cuando nos hallemos en una situación difícil, muy complicada, podríamos decir desesperada, humanamente hablando, no perdamos nunca la confianza y esperanza en nuestro Señor. Antes, al contrario, hagamos como el emperador Heraclio, redoblemos las oraciones, hagamos algún sacrificio. Dice que recurrió a la oración y al ayuno. Entonces, redoblar las oraciones, hacer algún sacrificio, y encomendemos la situación a Dios, poniéndolo todo en sus manos, en su santísima voluntad. Esta oración será sin duda escuchada y eficaz. Y si no nos vemos libres del mal que nos aflige, Dios nos dará ciertamente la gracia de soportar y sufrir con paciencia aquello que nos atribula. Y para terminar, simplemente unos breves conceptos sobre el misterio de la cruz, ya que, como es evidente, la presente fiesta se presta para ello. Es muy importante que tengamos muy presente y que meditemos con frecuencia que nuestra religión es la religión de la cruz. Por eso, el signo por antonomasia del católico es la Santa Cruz. Por ello, en todas las habitaciones de cualquier casa católica debería haber un crucifijo en todas ellas. Y es de desear que todo católico portara una consigo, una cruz, un crucifijo. Como decimos, nuestra religión es la religión de la cruz, del sufrimiento, de la contradicción. Todo discípulo de Dios nuestro Señor Jesucristo debe renunciarse a sí mismo y tomar su cruz para poder seguir a nuestro Señor, para poder, en última instancia, alcanzar la salvación del alma, que esa es la finalidad de las penalidades de esta vida: llegar al cielo, sufriéndolas con paciencia y ofreciéndolas a Dios en expiación por nuestros pecados. Pero una objeción que podría venirle a alguno a la mente
Pero como si Dios es bueno, nos envía pruebas y cruces, que de hecho es una queja que solemos escuchar del mundo, los que están totalmente entregados al mundo, a lo mundano. Ellos piensan, si Dios está contigo, pues te tiene que ir recontra súper bien. Millonario, mucho dinero, mucho poder, mucho, porque Dios te está bendiciendo. Sin embargo, es al contrario. Entonces, ¿cómo, si Dios es bueno, nos envía pruebas y cruces? Una queja a lo largo de los siglos tantas veces elevada. Respuesta: Dios nos envía las cruces, las pruebas, porque es necesario por los pecados. Es necesario que se restablezca el orden de la justicia conculcado por el pecado que todos hemos cometido. Y si lo miramos bien y muy sobrenaturalmente, realmente se ve que Dios es bueno en enviarnos cruces y pruebas. Pues en vez de arrojarnos a los abismos infernales por toda la eternidad, como bien merecemos, y podría haberlo hecho con toda justicia, nos conmuta en su misericordia dicho castigo por penalidades en esta vida, que comparadas con la tremenda realidad y eternidad del infierno, no son nada. Y realmente no son nada. Cuando estemos en alguna prueba fuerte y sintamos que no podría ser esto peor, meditemos en el infierno. Pensemos en esas penas eternas, infernales, que hemos merecido. Y veremos que es para dar gracias a Dios, que nos dé esos sufrimientos en vez de la eternidad del infierno. Entonces, en definitiva, Dios, al enviarnos las cruces, las pruebas, es bueno con nosotros, porque Él sabe que esa es la forma de alcanzar la salvación. A cómo están las cosas debido al pecado original y los pecados que todos hemos cometido, es imposible que lleguemos a la gloria si no pasamos antes por la cruz. Cristo resucita, pero antes muere en la cruz. Y su enseñanza en el Evangelio es muy clara. Entonces meditémoslo mucho. Y busquemos estar muy compenetrados de que si somos fieles a nuestro Señor, tratando de cumplir de la mejor manera posible y a cabalidad sus santos mandamientos, seremos objeto de persecución y sufriremos muchas contradicciones, como enseña expresamente San Pablo, el cual dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y realmente es así. En primer lugar, de los más cercanos, de la familia, de los amigos. Cuando realmente tratamos de ser católicos al 100%, ¿cuántas críticas no recibimos? ¿Cuántos ataques? Ya te hiciste fanático, te volviste loco, esos curas allá, quién sabe qué te dicen, qué cucarachas te meten. Y siempre es el ataque por querer ser, en definitiva, buenos católicos. No católicos tibios, a medias, que le dan al mundo y también a Dios, no, sino solamente para nuestro Señor. Y viene la cruz, la persecución, y vienen las pruebas con que Dios nos santifica. Uno diría, a más rezar y más unido a Dios, todo más tranquilo, no más pruebas. Lo que decimos, Dios nos santifica con las pruebas. Hay que ver las vidas de los santos. Dios los premiaba con más cruces, con contradicciones. Y hay que meditar mucho en esto, porque como no lo meditamos y no lo tenemos bien asumido, cuando nos vienen los golpes, las pruebas, entonces nos quejamos, renegamos. ¿Y para qué sirve rezar? ¿Y para qué me esfuerzo? ¿Y qué sentido tiene?
y Dios la tiene contra mí, y todo ese tipo de tentaciones, malos pensamientos que nos asaltan. Todo por no tener bien asumido esto. Los santos eran al revés de nosotros. Ellos querían las cruces y cuando las recibían se ponían felices, contentos, porque veían en eso una señal del amor de Dios. Y al revés, cuando de pronto como que Dios estaba calmado en esa parte, por así decir, y no tenían tanta prueba, se preocupaban los santos, se preocupaban. ¿Estaré haciendo algo mal? Porque Dios no me manda pruebas. ¿Será que va a reservar el castigo para la otra vida? De San Ignacio Loyola cuentan que cuando él fundó la Compañía de Jesús fue todo muy bien, fácil, se aprobó sin ningún problema. A diferencia de otros santos que para lograr la aprobación de sus órdenes religiosas, congregaciones, eso fue una de pruebas y contradicciones y mil dificultades. San Ignacio no, todo perfecto. Y cuentan de él, en sus biografías, que él se preocupó. Él se preocupó de ver que todo salió tan bien, pensando, ¿será esto una mala señal de la compañía que recién he fundado? Para que entendamos y veamos cuán distinto pensamos. Como dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Realmente pensamos al revés. Entonces, ya concluyendo, meditemos todo esto. Meditemos en la cruz. También meditemos mucho en el cielo, en la gloria, pidiendo a Dios un aumento de la virtud de la esperanza, pues esta es la que nos debe sostener en medio de las tribulaciones. Como decíamos, no es el sufrimiento porque sí, no es que Dios se goce en atribularnos, no, sino que es para, por medio de ello, alcanzar la bienaventuranza eterna. Y por eso hay que meditar mucho también en el cielo, para llenarnos de esperanza, de deseos de llegar a la gloria. Pidamos a Dios todos los días la gracia de llevar nuestra cruz con paciencia, de cargarla, de abrazarla con amor por nuestro Señor. Pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos alcance la gracia también de la paciencia en las pruebas y tribulaciones. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.